Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar acerca de la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición. Pero nos vamos a centrar en un propósito. Y es cuál es el propósito de Dios para bendecir nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de Dios para bendecir nuestra vida? Y en ese sentido quiero pedirle por favor que me acompañe a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir del verso 22. Vamos a leer una porción un poquito amplia, pero que nos va a ayudar a introducirnos en este tema. ¿Los que están atrás me oyen bien? ¿Sí? Chévere. Chévere. ¿Y sienten que los otros parlantes están sonando? ¿Este está sonando? No. Ok, bueno, ahí estamos perfectos. Lucas 12 a partir del verso 22 dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y atención con esto. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Qué expresión tan interesante. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Por ahí en Mateo, el evangelista Mateo pues habla o cita más bien una porción bastante similar a esto que describe aquí el evangelista Lucas. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por qué Dios responde nuestras oraciones? ¿Por qué Dios nos da lo que nos da? Allí mismo, en Mateo 6, el Señor afirma que Dios es tan bueno que Él envía su bendición. La expresión es que Dios envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. Y también dice Mateo que Dios hace salir su sol sobre todos. Pero es importante considerar el propósito de la bendición de Dios para nuestra vida. Aquí escuché varios testimonios muy chéveres. Me alegra mucho que usen la palabra de Dios. Créame que sí, así debe ser. Que siempre nos sustentemos en la Biblia cuando vamos a testificar. Pero en esos momentos, y por supuesto no lo digo desde un aspecto negativo, o esos testimonios nos dan la oportunidad de pensar, bueno, ¿Dios para qué lo hizo? ¿Para qué hace Dios aquello que yo le pido? O Dios que conoce mi necesidad, ¿por qué responde a esa necesidad? Y eso hoy queremos comprender. Un punto bien importante es que Dios nos bendice para que usted y yo tengamos confianza y tengamos paz. Eso produce la bendición de Dios. Es más, eso produce saber el hecho de que Dios me va a responder. Eso trae a mi vida paz. Eso trae confianza. Quizás este es un mes, alguien me decía, hoy alguien me decía que le ha sido un mes muy difícil en su emprendimiento, que parece que la economía en el mes de marzo fuese como lenta. No sé si varios han sentido lo mismo, no tengo la menor idea. Bueno, Manolito también me había comentado ciertos detalles. Que la economía como lenta, y eso por supuesto, cuando uno tiene compromisos, cuando el emprendimiento implica pagar
el arriendo, pagar los servicios y obviamente las necesidades básicas que uno tiene, pues quizás uno se preocupa. Pero la bendición de Dios debe producir eso, que en nosotros haya confianza y haya paz. Y saber que Dios va a responder, hablando de propósito, saber que Dios va a responder, eso también trae sanidad a nuestra vida. De pronto usted viene, como en mi caso personal, de un padre que poco o nada suplió y que lo que prometía nunca llegaba. Y por supuesto, en la medida que fui conociendo a Dios, mi alma fue descansando en ese sentido, sabiendo que Dios me iba a bendecir. Pero hoy yo quiero invitarle a que estudiemos un poquito la vida de Abraham y nos demos la oportunidad de entender más profundamente por qué Dios me bendice. Dios me bendice para que en mi vida haya paz. Dios me bendice para que yo confíe. Dios me bendice para que yo sane lo que haya sido mi paternidad. Pero Dios también tiene un propósito en la bendición que usted y yo recibimos. ¿Dónde empieza la historia de Abraham? Creo que no es extraño para nosotros. Y me refiero al Génesis, al capítulo 12. Le pido por favor que usted me acompañe en su Biblia. Y en Génesis 12 vamos a darnos la oportunidad de leer a partir del verso 1. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham. El uno está casado, no lo miren, el otro está soltero. Excelente profesional va a ser. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta primera parte, que seguramente es muy conocida para muchos de nosotros, habla de algo que yo considero particularmente muy importante. Y yo le confieso que esta semana ha sido particularmente gustosa en estudiar este pasaje. Lo he disfrutado mucho. ¿Y por qué? Una de las razones que le doy es que yo veo aquí a un Dios que conoce la necesidad de sus hijos. Cito aún mejor, Abraham no conocía a Dios en este momento. Dios se le aparece. Y apenas Dios aparece a Abraham, ¿qué le dice Dios? Dios le dice varias cosas, pero dentro de lo que Dios le dice a este caballero, a Abraham, es que él viene a satisfacer un anhelo. Él viene a satisfacer una profunda necesidad que había en él. La Biblia no describe a qué edad se casó Abraham. La Biblia no lo describe. Si fue a los 15, a los 20, a los 40, no tenemos idea. Pero lo que sí es cierto, y luego lo vamos a tocar en otros pasajes, es que había en Abraham un muy profundo anhelo, y era ser papá. Como quizás usted tiene algún tipo de anhelo. Algo muy profundo y algo muy importante en su vida. La Biblia, si no dice cuánto tiempo había esperado, hace cuánto tiempo se había casado, pues mucho menos dice cuánto tiempo hasta ese momento Abraham había esperado. Vamos a suponer que Abraham se casó a los 30 años, y creo que es demasiado tarde, pero usemos esa edad. A los 30 años se casa. Y los estudiosos de la Biblia dicen que en ese momento Abraham tenía 75 años. Toda esa cantidad de tiempo, Abraham estaba esperando tener un hijo. Y le invito por favor a que usted piense que no solamente cuánto tiempo había esperado Abraham, sino qué significaba para Abraham el tener un hijo. Piénselo por un momento. Y de hecho hay varios detalles que ahorita vamos a mencionar, en los que usted va a notar que era tan importante el tema para Abraham, que era casi que de lo único que Abraham le hablaba a Dios. Dios le ponía conversa a Abraham, y Abraham, ¿qué decía?
No, que yo no tengo hijos. Oye, Abraham, pero es que tienes unos chivos por acá. Sí, señor, pero es que yo no tengo hijos. Así era Abraham. Era tan importante que era casi el único tema que en sus oraciones o en sus conversaciones con Dios, Abraham le ponía a Dios. Pero yo veo aquí un Dios que está interesado en bendecirnos. Si Dios lo hacía con Abraham, de seguro también lo va a hacer con nuestra vida, con mi vida y con la suya. Dios conocía su necesidad, Dios conocía el anhelo, pero hay algo también que me llama mucho la atención en este primer pasaje que estamos estudiando. Y es que Dios le habla a Abraham de que le va a dar un hijo, pero también Dios le habla a Abraham de algo particular, y es de un propósito. ¿Tú quieres un hijo? Yo te voy a dar una descendencia. Abraham pedía conforme a su necesidad, y Dios le hablaba a Abraham de algo mucho más grande. Y la pregunta que me hacía al respecto es, ¿qué tan sintonizado estaba realmente Abraham con lo que Dios le estaba diciendo en ese momento? Y esa puede ser la realidad de muchos cristianos, que aunque tenemos un anhelo y aunque Dios ha prometido bendecirnos, hay algo que Dios quizás nos está intentando decir y nosotros de pronto no le hemos escuchado. Hay algo que entendía frente a esto, y es que Dios permitió, y quizás es una realidad en nosotros, Dios permitió la necesidad en Abraham para cumplir su propósito. Dios permite, y se lo aterrizo a este momento de nuestra vida, Dios permite la necesidad en el cristiano para que se cumpla su propósito. Yo no creo que muchos de nosotros seamos distintos a Abraham. Y yo le confieso, yo no soy un hombre, hablo de mí y no lo hablo pretendiendo compararme con ninguno de ustedes. Y eso en eso quiero ser muy claro. Pero yo no soy un hombre monotemático en mis oraciones. Pero le confieso que yo este año le tengo a Dios de pronto los costeños me entienden, un sirirí. ¿Sí? ¿Cómo se dirá sirirí en paisa? ¿También? Ah, bueno, entonces todo me hago entender. Yo le tengo a Dios este año un sirirí, algo ahí, Señor, pero es que, y Dios me habla, no, que, Señor, como Abraham, porque es importante para mí y porque tengo la confianza de que Dios va a suplir. Pero a veces uno está tan centrado en lo que le está pidiendo a Dios que hay algo que ese cristiano no está escuchando del Señor. De pronto usted le está diciendo, y voy a decir cualquier bobada, de pronto usted le está diciendo a Dios, Señor, necesito un carro. Y Dios hablando de otra cosa, sí, Señor, pero yo necesito un carro. Y Dios diciéndole otra cosa al cristiano, y el cristiano diciéndole a Dios, pero es que esto es lo que yo necesito. Así estaba Abraham, y a veces nosotros podemos caer en la misma situación, como que no le estamos entendiendo a Dios. En Génesis capítulo 15, si me acompaña por favor, a partir del verso 1, Génesis capítulo 15, dice la palabra de Dios, si ya está por ahí. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Mira lo que Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera ¿qué? Oiga, dígame el tamaño de la promesa que Dios le está haciendo a Abraham. No te preocupes, Abraham, tranquilo. Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Imagínense, yo soy tu escudo y además, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Y mire lo que le dice Abraham a Dios, tan lindo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. ¿Sí se está dando cuenta? Dios le está diciendo, hermano, yo voy a hacer su escudo, y el galardón que yo le tengo. Imagínense que Dios, a mí hay un tema que me llama mucho la atención, y son las proporciones de las que Dios habla. A mí eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque imagínense que Dios, que es grande, diga, te voy a dar algo sobremanera grande. ¿Sí me hago entender? ¿Qué proporción será lo que Dios tiene para ese cristiano si Dios ya por sí es grande, de por sí es grande? Y eso le estaba diciendo Dios a Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Oiga, sí, pero es que chévere lo que usted me va a dar, pero vuelve el sirirí. ¿Sí se da cuenta? Ahí se lo sustento lo que le decía. Dios le decía algo a Abraham, y Abraham, no, yo lo que necesito es un hijo. Aquí con el respeto no voy a mirar para ninguna parte, eso es como la soltera orando. Yo voy a darte un galardón, sí señor, pero ¿y el marido qué? O como dice, ¿el anillo para cuándo? ¿Quién es que dice así? Jennifer López. ¿Ese es de Jennifer López? Ve, yo pensé que era de Beyoncé, pero bueno, la que sea. ¿El anillo para cuándo? Oiga, pero es que... Y lo que yo te estoy pidiendo. Ese era el anhelo de Abraham, como usted y yo lo podemos tener. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le pregunto, ¿usted no ve ahí dos temas distintos? ¿Usted no se da cuenta de pronto o no nota que Abraham estaba hablando de una cosa y Dios le estaba hablando de otra? ¿Cuántos de nosotros somos así? Y ahí, Señor, sí, chévere la promesa, pero tal cosa. Chévere lo que me estás diciendo, Señor, pero tal cosa. Aquí yo veo a un Dios que ratifica sus promesas, y eso es maravilloso. Abraham iba en su proceso y Dios le ratificaba a Abraham, lo voy a hacer, te voy a bendecir. Pero había algo también particular en lo que Dios estaba diciendo, y es que en las palabras de Dios había un propósito. Y aquí me tengo que detener. Ahorita le decía que Dios permite en mí, como en Abraham, la necesidad para que su propósito se cumpla. Pero también nosotros necesitamos tener en cuenta que Dios suple la necesidad para que se cumpla su propósito. ¿Ok? Yo tuve un compañero, no le van a decir, no voy a decir el nombre porque de pronto el man se conecta. Yo tuve un compañero en la universidad, costeño él, muy chévere, de una población de La Guajira. Guajiro él, muy buena persona. ¿Qué pasaba con él? Mi carrera, yo soy de profesión ingeniero industrial, vi bastantes matemáticas, bastantes. Yo vi, pues uno ve matemáticas, ve álgebra, ve uno cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2. O sea, era noveno semestre y yo estaba viendo matemáticas. A los que les fascinan las matemáticas. Todo el tiempo, alguna cosa con matemáticas. Y por supuesto, había un profesor, ojalá
el profesor de nombre Víctor Tarifa. Víctor Tarifa. Él nos dio varios cálculos, nos dio resistencia de material, nos dio varias materias. Y fue el profesor que mayor deserción causó en la carrera. Eso reventaba gente como loco. Había otro apellido Galvis. Nos dio Costos. Dios mío. Los dos hicieron que mucha gente se retirara de la universidad. Y este compañero del que le hablo se retiró de la universidad en el tercer semestre. No aguantó, se salió. Pero hubo algo particular en esa historia. Y es que él nunca le dijo a la familia que se había retirado. Entonces el compañero se la pasaba siempre por ahí por la universidad. No matriculado. Entraba a clases. Él recibía la platica de la matrícula, universidad privada, recibía la platica y se la mecateaba en cositas. Sí. Incluyéndonos, ¿no? O sea, yo también disfruté, no lo puedo negar, del mecato. La familia se dio cuenta en octavo semestre que el muchacho no estaba estudiando. Y además vivía en una pensión, le decía que era de otra población. Entonces era la matrícula semestral y mensualmente el billetico. ¿Para qué mandaba, suponiendo, la mamá la plata? Permítame hacer esa pregunta tonta. ¿Para qué mandaba la mamá la plata? Para sus estudios, para su sustento, para que estudiara. Pero la platica se iba en otros menesteres. ¿Me estoy haciendo entender? Había un anhelo en el corazón de Abraham con respecto a tener un hijo. Eso ya ha quedado claro. Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Pero la bendición que Dios le tenía a Abraham no era solamente para que Abraham tuviera hijo, sino para que en Abraham se cumpliera un propósito. Un galardón sobremanera grande. Un propósito mayor al de la bendición. Y quizás frente a eso muchos cristianos, al igual que Abraham, nos quedamos pendientes de la bendición, pero no atendemos el llamado al propósito que Dios nos ha hecho. Como mi compañero, recibía el billetico muy contento, se lo gastaba, la pasábamos bueno de hecho, pero no se cumplía el propósito. Quiero hoy preguntarle, ¿qué tanto esto tiene que ver con usted? De pronto, pidiéndole a Dios la bendición, que usted tiene todo el derecho y Dios promete bendecirle, pero ¿qué tanto usted y yo atendemos el propósito de Dios? Génesis capítulo 16. En Génesis 16 empieza la historia de Ismael. Y quizás usted recuerda esa historia. Donde Sara, en el versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y bueno, yo usted creo que conoce la historia. Versículo 2 dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Listo? Y usted conoce la historia. Agar queda embarazada, Agar empieza a humillar a Sarai. Yo sí tengo hijos de Abraham, tú no tienes hijos. Bueno, ahí empieza toda la historia. Y posteriormente Sarai toma una decisión y es que Agar se vaya con su pelado. No nos vamos a ir por ahí, solamente para contextualizar. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años, habían pasado 24 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Dejémoslo hasta ahí. A mí este pasaje, le decía hace un rato, lo disfruté mucho porque yo veo aquí algo muy especial. Yo veo aquí a un Dios que ratifica sus promesas a pesar del error de Abraham. Abraham acepta la propuesta de Sarai, su sierva queda embarazada, se da todo el tropel, pero luego Dios se le aparece nuevamente a Abraham y le dice: Abraham, yo te voy a cumplir, yo soy el Dios Todopoderoso. Y eso a uno lo tiene que enamorar de Dios. Porque todos los que hemos cometido errores, todos los que hemos fallado, todos los que hemos caído, todos los que no hemos escuchado el propósito de Dios, o bueno, quizás algunos, y le hemos fallado a Dios, pues empezamos como a experimentar culpa y empezamos a dudar de si aquello que Dios nos prometió se va a cumplir. Pero ¿qué dice este pasaje? Que Dios tuvo misericordia de Abraham, que Dios tiene un propósito con Abraham a pesar de los errores de Abraham. Y quizás eso en esta noche se aplique a su vida como se aplica a la mía. Yo cada rato me equivoco, pero hay un Dios que ratifica sus promesas. Y en esa ratificación hay algo que también me pareció espectacular, y es el versículo 3, donde Dios le está hablando a Abraham y Abraham hace algo. Se postra sobre su rostro. Qué especial Abraham. Quizás diciéndole a Dios: Señor, lo que tú quieras. Pero retomo por favor el versículo 1 del capítulo 17 y le pido que me acompañe. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé qué, y sé perfecto. Maravilloso. Dios todo el tiempo le ha dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir. Yo todo lo puedo. No importa que tu esposa tenga 89 años, según dicen los estudiosos, no importa. Abraham, yo te voy a bendecir. Pero hay algo que el Señor le señala a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo aplicaría usted esa expresión? Piénselo por un momento. Anda delante de mí y sé perfecto. Familia, cuando nosotros tenemos la seguridad de que el Señor nos va a bendecir, también debemos tener por seguro que Dios a nosotros nos pide algo. ¿Y qué es eso que Dios nos pide? Como se lo pide a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. La bendición requiere que el cristiano esté delante de Dios y sea perfecto. Y ese perfecto, ¿cómo lo explico? Esa perfección de la que habla Dios no tiene que ver con el hecho de que usted no cometa errores. Ya lo tenemos ahí en Abraham. Esa perfección tiene que ver con el hecho de que usted y yo hagamos las cosas a la manera de Dios. Mire tan hermoso Dios, que luego del error de Ismael, si me permite llamarlo error, estamos hablando de un hijo, pero permítame llamarlo de esa manera en este momento, ante el error, ante la equivocación de Abraham, Dios le ratifica la promesa, pero Dios sí le dice a Abraham: Abraham, a partir de ahora tienes que hacerlo a mi manera. Ser perfecto no tiene que ver con no equivocarse. Ser perfecto tiene que ver con hacerlo a la manera de Dios. ¿Usted quiere un galardón sobremanera grande? Abrace el propósito de Dios para su vida. Versículo 5, dice la Biblia, que Dios le dice, bueno, retomemos desde el 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. El 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y mire lo que dice el versículo 9, y con esto cerramos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, ¿qué harás? Guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Abraham, tú serás padre, dice por aquí, de reyes. Reyes saldrán de ti, naciones saldrán de ti. Abraham, yo te voy a multiplicar en gran manera. Pero dice el versículo 9, pero en cuanto a ti, o sea, lo que tú tienes que hacer, lo que yo te pido a ti, es que guardes mi pacto. En otras palabras, Abraham, por favor, obedece. Abraham, por favor, sigue la instrucción. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y yo aquí le oraba al Señor y meditaba, bueno, ¿por qué Dios le cambia el nombre? ¿Por qué Dios le cambia el nombre? Abraham es el padre enaltecido, eso significa Abraham. Y Abraham significa padre de muchas gentes, padre de multitudes, eso significa Abraham. ¿Y por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? ¿Por qué ya no era Abraham, sino Abraham? Abraham solo estaba pendiente de que Dios le diera un hijo. Abraham era el hombre que abrazaba el propósito de Dios para su vida. Y a ese Abraham, no Abraham, sino a ese Abraham es al cual Dios le cumplió, como Dios le quiere cumplir a usted. Familia, Dios a nosotros no nos bendice por bendecirnos. Si usted le preguntara a Dios, Dios, que aquí Mafe ahorita decía algo de tu carrera, ¿no? Algo testificabas. Y como cualquiera de nosotros, ¿para qué te di esa carrera? ¿Para que la tengas? ¿O para que cumplas mi propósito? Si usted le preguntara a Dios, ¿qué cree usted que le diría Dios a usted? Ese es mi compañero. De pronto la mamá le decía, en el momento en que todo se destapó, de pronto la mamá le decía, ¿y yo para qué te mandaba esa plata? ¿Para qué Dios le ha dado a usted lo que le ha dado? Para que usted lo tenga. ¿O para que Dios cumpla su propósito a través de eso? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de Dios para usted? ¿Para qué te he dado ese talento? ¿Para qué te he dado la vida? ¿Para qué te he dado lo que has podido comprar? ¿Para qué te he dado lo que has podido emprender? ¿Para qué te he dado lo que has podido estudiar? ¿Para dártelo nada más? ¿O para que usted cumpla el propósito de Dios? Abraham, préstele atención, Abraham quería tener un hijo. Incluso yo le doy a Abraham la razón. La Biblia dice que Abraham tenía mucho dinero. Y yo trato como de pensar en Abraham y yo digo, ¿qué sentido tiene tener mucho dinero, estar ya viejito y no tener a quién dejarse? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener algo que yo no puedo utilizar? ¿Qué sentido tiene? De pronto, una expresión muy nuestra, muy popular, muy coloquial, que dice, eso es como tener la mamá, pero tenerla muerta. ¿Y a quién le decimos eso? A personas que hablan de algo que a la final no tiene ningún propósito. ¿De qué me sirve a mí tener un tío rico si ese tío no me quiere?
No me sirve de nada. No tengo tío rico, pero ojalá lo tuviera. Y me quisiera. Pero no lo tengo. Familia, cuando un cristiano es como Abraham, el cristiano se centra en lo que quiere que Dios le dé. Pero cuando un cristiano es como Abraham, ese cristiano abraza el propósito de Dios para su vida. Y Abraham sabía que necesitaba estar delante de Dios y guardar el pacto. Porque Dios le dijo, en cuanto a ti, Abraham, yo te voy a bendecir. De ti saldrán naciones, Abraham. De ti saldrán reyes, Abraham. Tu descendencia será grande, Abraham. Pero lo que a ti te corresponde, Abraham, es que estés delante de mí y guardes mi pacto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿De qué le sirve a Dios bendecir a un cristiano y que ese cristiano no abrace el propósito de Dios para su vida? Humanicemos un ratico a Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve que usted le mande un billete a un hijo suyo para un propósito definido y se lo gaste en otra cosa? ¿De qué le sirve? Lo mismo, familia, nos sucede con Dios. Quizás muchos de nosotros somos como Abraham. El sirirí con Dios, Señor esto, Señor esto, Señor esto. Pero no somos como Abraham, porque nos cuesta abrazar el propósito. Después del error, entonces, Dios le ratifica a Abraham, pero también le dice, mi hijo, a partir de este momento, es de esta manera. Y yo quiero invitarle hoy a que usted lo piense. Todo lo que Dios a usted le da, se lo ha dado solo y con el exclusivo propósito de que usted tenga la bendición. Piense. Lo que Dios a usted le ha dado, ¿para qué ha sido? Los años que usted tiene, la experiencia que usted tiene, ¿para qué se lo habrá dado Dios? Y creo que estaremos de acuerdo. Entonces, familia, la bendición no es solo para saberme bendecido, la bendición no es solo para suplir mis necesidades. Isaac fue dado para que se cumpliera el propósito de Dios. Y lo que Dios a usted le ha dado es para que se cumpla su propósito. Está en nosotros si seguimos siendo como Abraham o empezamos a ser como Abraham. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Dice el versículo 3. Deuteronomio 13, versículo 3. Dice la Biblia. No darás oído a las palabras de tal profeta, esto tiene por supuesto un contexto, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Abraham le dice, delante de mí, a Moisés y al pueblo le dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Lo mismo. No es una demanda solo para Abraham. El pueblo debe estar delante del Señor. En pos de Jehová Dios. En pos de Jehová Dios. ¿Alguien tiene otra versión? En pos de Jehová Dios. Aquí qué pena con el camarógrafo. Le dije que no me iba a salir, pero ya estoy. Necesito salirme de ahí. El 3. Deuteronomios 13, 3. Pero la primera parte, en pos de. ¿Es el 4? Sirve únicamente al Señor tu Dios, que tiene solamente obedece sus mandatos, escucha su voz. Espere, certifico. Espere, certifico. Ah, sí, el 4. Muchas gracias. En pos de Jehová tu Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis.
sirve únicamente al Señor. Acá dice sirve únicamente. ¿Qué más? Teme solamente Sirve únicamente a Dios. ¿Ese es el 4? El 4. ¿Dice eso? Ok. ¿Y Mafe? Sigan y honren sobre su Dios, cumplan sus mandamientos, escuchen. Bueno, esa versión sí va más a lo literal. Tratemos de ponerle sentido. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Eso qué quiere decir? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué quiere decir? En pos de. Profe, en pos de. No, literal. En pos de. Siguiéndolo. ¿Cómo? No, en pos. Yo voy en pos de algo. Exactamente. Por eso dice en esa versión seguirlo. Sigan únicamente. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo usted puede seguir a alguien? Obedeciéndole. No, más básico todavía. ¿Usted cómo lo sigue? Escuchándolo. Ok, bueno. Haciendo lo que él hace. Más básico todavía. La persona va adelante y ¿usted dónde va? Atrás. Eso no es ir en pos. Eso es lo más básico que hay. Ir en pos. Entonces trate de entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ¿en pos de quién? ¿En pos de quién? De Jehová vuestro Dios andaréis. Entonces Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo, vayan detrás de mí. Vayan detrás de mí. Vayan detrás de mí. ¿Usted hace eso? Sincérese. ¿Usted hace eso? Yo sé que la mayoría no, pero no me lo quiero decir enrostrarse. ¿Ok? Si Dios dice, vaya detrásito, ¿usted qué tiene que hacer? Ahí. Ir en pos de Dios, vámonos a lo más literal, ir en pos de Dios es poner a Dios delante de mí, lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Sí se da cuenta? Anda delante de mí. Ahí. Y esa es la única manera, familia, de abrazar el propósito. Nosotros podemos ser ese Abraham. Vaya buscando, por favor, Josué capítulo 22. Nosotros podemos ser ese Abraham pendiente de la bendición, o podemos ser Abraham que abraza el propósito de Dios. Josué también le dice al pueblo, Josué 22, versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis en todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dice la palabra de Dios, y andéis en todos sus caminos. Ahí está. Y termino con el salmo con el cual les invitaba esta tarde. Salmo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me parece, aún hoy, después de tantos años, ayer hablaba con alguien y sacaba la cuenta, 28 años de vida cristiana, 1997, allá arranqué. Y después de tantos años me sigue sorprendiendo que Dios conozca mi necesidad y Dios prometa saciar mi necesidad como la suya. Pero hay una decisión personal que uno tiene que tomar, y es que uno no se puede quedar con el temita de la bendición, sino abrazar el propósito de Dios para su vida. Y a eso yo quiero hoy desafiarle en el Señor. Abraza el propósito. O es Abraham o es Abraham. Usted toma la decisión.
Abraham, dame hijo, dame hijo, dame hijo, dame hijo, como cualquiera de nosotros, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Abraham tomó el llamado de ser padre de multitudes y Dios evidentemente le cumplió. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión. O Abraham o Abraham. Todo lo que Dios a usted le ha dado de la vida en adelante es para que Dios cumpla su propósito, no el mío. Lo que Él quiere a través de nuestra vida. Pero depende de una decisión de nuestro corazón. Si usted está de acuerdo, quiero invitarle a que oremos. Que se ponga, por favor,